nos está complicando mucho las cosas, ¿no? Pero fíjense, otro libro fundacional que podríamos considerarlo en algún sentido fundacional, El 100 años de soledad de García Márquez. Les recuerdo muy brevemente cómo comienza el libro. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y añade, para terminar el párrafo: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Increíble. Supongo que está recurriendo a toda la tradición mitológica, teológica, cultural, civilizatoria que almacenamos, ¿no? Pero así arranca, porque todo el mundo se pregunta en el principio cómo sucedió esto. Es más, Crátilo y Hermógenes, cuando discuten, uno de los temas centrales de discusión es cómo vamos a discutir sobre las palabras, sobre qué verdad encierran las palabras, si estamos hablando con palabras. Lo definido no puede entrar en la definición. Tenemos un problema con esto. ¿Saben lo que sucedió? Crátilo llegó a tal convencimiento de que la realidad era cambiante, de que no, como discípulo de Heráclito, no te podías bañar 2 veces en el mismo río. Crátilo era más, decía que ni una sola vez te podías bañar en el río. Porque el mundo era tan cambiante, es decir, extremó la radicalidad del pensamiento de Heráclito. Y llegó al convencimiento de que las palabras tan no servían para nada que renunció a hablar y se expresaba con el dedo. Esto hizo Crátilo. ¿Qué es lo que recoge, digo, García Márquez? Había cosas tan antiguas que había que, sin mencionar, que había que señalarlas con el dedo. Algo fabuloso. Bueno, en todo esto, palabras onomatopeicas, por tanto. Luego hay otras palabras que algunos autores llaman fonosimbólicas y otros autores las denominan como enunciados expresivos, que son palabras que tienen alguna relación con la cosa, pero no sabemos qué relación, porque no es una relación fonética. Si es alfabética, también pudiera valer, pero por ejemplo, la palabra para mencionar a un animal grande, de orejas grandes, de patas grandes y una trompa, uno pensaría que podría ser que necesitase una palabra grande. Por ejemplo, elefante. Y crece la palabra a medida que uno la va pronunciando. Se va haciendo como grande, se me escapa. Por ejemplo, las estrellas no emiten un sonido que sea perceptible por el ser humano desde aquí. Pero tenemos una palabra para definir los destellos de las estrellas y los luceros. No hacen ningún sonido y sin embargo nosotros le atribuimos un valor, que es titilar. Titilar. Las estrellas están titilando. Como si tuvieran un valor fonético, el destello, el pequeño destello que hacen. ¿De acuerdo? Estos serían ejemplos bastante puros de lo que serían estas palabras fonosimbólicas, ¿no? ¿Contienen, por tanto, se preguntaba Crátilo, acaso contienen las palabras el significado de la cosa nombrada? Es posible. Yo les propongo un juego, un pequeño juego, un truco de magia. Me voy a convertir en mago de repente. ¿Saben? Voy a provocarles a ustedes una sinapsis. Se concentran solo un momentito, ¿eh? Lo fácil, es muy sencillo. Una sinapsis. Tal vez alguno, incluso cuando se le produzca la sinapsis, va a escuchar un clac, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer uno visual. Si yo les menciono la palabra escalera, todo el mundo entiende a la que me estoy refiriendo. Pero si yo les dibujo la palabra escalonado, ahí ha tenido que producirse una sinapsis. Para ver el dibujo de la palabra que parece que la palabra escalonado, parece que está escalonando las sílabas. O la palabra catarata.
posible que contengan las palabras, el significado de las cosas nombradas. La duda es interesante, importante. Otro ejemplo de lo que digo. Este no es visual, este va a ser sencillamente auditivo. Si yo digo la palabra noruego, ustedes entienden lo que es noruego. Pero yo les leo la definición del diccionario. Y el noruego dice exactamente: europeo que se niega tajantemente a pedir las cosas por favor. ¿Han escuchado el flag de la sinapsis que han hecho sus cerebros? Necesitan hacer la sinapsis para jugar con eso. El idioma, nunca mejor dicho, literalmente es un juego de palabras. Yo invito a que jueguen con las palabras. Las palabras, el idioma no se destruye por crear palabras. Lo saben todo el mundo, todo el que ha reflexionado sobre esto. El idioma se estropea, se daña, cuando hay intención de manipularlo. Esto lo hacen los malos políticos, ¿no? Y está teorizado. El marxismo entero, el profesor Gómez Marín lo sabe bien, está teorizado el manejo de las palabras. Cuando no sabes cambiar la realidad, cuando no sabes, la Iglesia también lo ha hecho mucho, ¿no? Cuando no tienes capacidad para cambiar la realidad, cambias el nombre de las cosas. Esto es estropear un idioma. Esto es manipular. No se dan cuenta que la realidad no se inmuta, aunque le cambies el nombre a las cosas. A la realidad le da igual, va a seguir haciendo lo que hace. Se va a seguir comportando tal cual. Pero los malos políticos, o los que intentan manipular, y esto sí estropea los idiomas, lo que intentan hacer es esto que estoy diciendo. Es manipular el lenguaje para manipular el pensamiento, porque el pensamiento creemos que no existe sin un lenguaje. Es más, incluso los sordomudos piensan en signos. O los sordos, ¿no? De nacimiento piensan en el lenguaje de signos para poder elaborar pensamientos complejos. Y los ciegos también tienen su propia manera de pensar, de generar, de poder generar pensamientos a través de una serie de signos. Por tanto, digo, hay quienes se han dado cuenta que manipulando la lengua, manipulando las palabras, puedes llegar a manipular el pensamiento a los individuos y a la sociedad. Esto es muy peligroso. De esto advertía Giovanni Sartori constantemente. Respeten las palabras. La democracia necesita respeto a las palabras. Esto no significa que uno no pueda crear palabras. Andalucía en eso es una metrópoli, lo sabemos. Cádiz es una hipermetrópoli de esto, de la creación del idioma, ¿no? Recuerdan ustedes que Gonzalo Torrente Ballester decía que se quedaba trulato cuando venía a Andalucía y escuchaba, se ponía a hablar alguien a su lado, que se quedaba trulato, que decían que era lo leo textualmente, porque lo debo tener por aquí en algún sitio. Decía Torrente Ballester: es el suyo, el de los andaluces, el arte de burlarse de la gramática para que la frase sea más expresiva. Se burlaban de la gramática, nos burlamos de la gramática. Esto está permitido, esto no es nada grave para el idioma, no se resiente en absoluto, ni siquiera pronunciar mal. Cuando uno va a un pueblo y dice, qué mal pronuncia, o ese no se le entiende lo que dice, habla a su manera. Eso no estropea el idioma. Créanme, eso no estropea el idioma, lo enriquece. Quizá si no funciona la gente no lo va a usar, o lo va a usar solo localmente en su círculo, y punto, no pasa nada más. Estas son reglas universales que sirven en todos los idiomas, por tanto no está en peligro. Yo les invito a que jueguen con las palabras. Los niños aprenden muy rápido un idioma. Entre 2 y 4 años un niño ya tiene un idioma básico, un manejo de la lengua suficiente para entenderse en su círculo y obtiene la recompensa inmediata que obtenemos todos cuando nos expresamos, que es obtener una recompensa porque nos ha entendido. Y además no solo nos ha entendido, sino que nos ha prestado atención, es porque me están escuchando, porque me tienen alguna clase de cariño, ¿no? Esta es la pequeña recompensa del idioma. Y esto los niños lo valoran muy bien. Entre 2 y 4 años, digo, aprende un idioma. ¿Qué les pasa a los niños? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando dejamos de ser niños y cumplimos cierta edad, 18 años, pongamos? Y ya el niño, para que estudie alemán o cualquier otro idioma,
les digo, yo, en mi opinión, creo que es que perdemos poco a poco y de forma muy rápida, acelerada, perdemos la ilusión por jugar. Luego ya nos interesamos por el bingo, el fútbol, cosas así muy simples o muy... Pero lo apasionante que es aprender un idioma, un niño lo aprende muy rápido porque tiene esa ilusión por jugar a las palabras. Y presta mucha atención a lo que está escuchando y obtiene su recompensa. En el humor pasa algo parecido.